fondos recaudados son destinados al Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente para ayudar a los más necesitados. Lotería Nacional. Usted juega, nosotros no. Desde chiquita me gustó navegar, estar en contacto con la naturaleza. Por eso, para estudiar, elegí un lugar diferente. Mucho verde, mucho sol. Y con un nivel de exigencia tan alto como cuando entreno. Y eso me motiva. Porque aprendí que para llegar lejos, la única es esforzarse. Campus Nuestra Señora del Pilar. Universidad del Salvador. Banco de la Nación Argentina. En cajeros automáticos, la mayor cobertura del país. Poné tu nombre. ¿Acá? Sí. Haces doble clic. Mirá vos. Lo voy a pensar. ¿Qué pensar? Te lo dieron. Hipotecario. No es para mostrarle el banco, es para aprobarle el crédito. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bienvenidos a Confesiones. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches, Guillermo. El tema, nuestro primer tema del día de hoy, creo que está en un marco de mera, de total, de absoluta actualidad, que es la violencia y la delincuencia. Yo creo, Guillermo, esto de matar por matar, más allá de robar, esto de violar al voleo, ¿no? Porque cae una mujer en un lugar determinado y la violan. Digo, no como elemento premeditado, sino como elemento, parecería ser, de práctica. La vida humana no vale absolutamente nada. Genera en toda la población, yo lo estoy notando en forma tremenda en la gente, ¿no? Yo diría una sensación de odio. Yo estoy entre los que fui asaltado, te lo aclaro, ¿no? De desconfianza, temor. Por un largo tiempo te queda un temor reverenciar a todo lo que tenés al lado tuyo. Indignación, la bronca, no sabes cómo hacer catarsis con esa bronca. Impotencia. Bueno, no te quiero seguir agregando más calificativos. Pero el tema es, ¿cómo hacer desde el punto de vista del cristiano, o desde el punto de vista del ciudadano, desde el ámbito y la mirada de la Iglesia, para que en definitiva el mal no le gane al bien? Porque esto es lo que está pasando. Definitivamente esto es lo que está pasando. Yo creo que lo que planteas hay dos temas, que por ahí son dos temas que podríamos hablar. Un tema primero es el tema de la justicia. El otro tema es el tema de la misericordia o el perdón. Me parece que tienen también dos carriles diferentes, aún desde lo institucional o desde lo personal, ¿no? Una sociedad, cuando una sociedad se organiza, justamente lo que está buscando es vivir en paz. Y para vivir en paz hace falta leyes mínimas que garanticen la tranquilidad de toda persona de buena voluntad que quiera habitar el suelo argentino. Es decir, que cuando se violan los códigos o se rompen las normas de convivencia, a la larga lo que se genera es un conflicto que termina partiendo una sociedad, ¿no? Y las consecuencias son graves. Como decís, todo esto va trayendo aparejado también un cambio de hábitos en la gente, una desconfianza creciente hacia el otro, y por supuesto las heridas propias de toda persona que sufre cuando, digamos, o llega, en el caso extremo, la muerte de un ser querido por un acto de violencia, o en otro caso en que haya salvado la vida, padeció la violencia en carne propia. Eso genera en el corazón de toda persona odio, ¿no? Con el cual es muy difícil convivir. Entonces, bueno, si querés, a mí me parece un muy buen ejemplo el de Juan Pablo II con su agresor, ¿no? Claro. Ali Atka, cuando perpetró ese atentado violento en la Plaza de San Pedro, que lo tuvo al Papa en un hilo entre la vida y la muerte. El Papa tuvo una actitud de grandeza, de hecho lo fue a visitar e incluso después de varios años pidió para él indulgencia. Y sin embargo, lo fueron a la cárcel. Es decir, fue condenado. Fue a la cárcel, fue condenado. El perdón de la Iglesia, el perdón del cristiano es una cosa. Me parece... El tema es si es condenado o no.
No, yo creo que, por eso digo que son dos carriles distintos. El tema tiene dos carriles distintos. Pero Guillermo, el tema es que no se complementan. La gente ve, desde el punto de vista del perdón, por ahí lo pueden entender desde el punto de vista cristiano, pero la gente ve, desde el punto de vista de la legislación, por ejemplo, el 2x1, la probation, todos elementos que no se puede condenar a la gente, y cuando los condenan las cárceles están llenas, y fabrican leyes para que salgan en vez de que queden adentro. Entonces la gente dice, está bien, yo perdono, como vos es el caso del Papa, pero el Papa lo fue a visitar la cárcel, fue condenado. El Papa lo perdonó, a tal punto lo fue y lo visitó en la cárcel. Pero acá ni hay perdón ni hay cárcel. Sería interesante también analizar las causas que nos llevan a esta situación, ¿no? La sociedad argentina era una sociedad a la que se podía jactar, y de hecho me parece que, ya que tenemos una señal que esto llega a todo el país, y de hecho nuestra gente del interior lo sabe, hay muchísimas localidades del interior donde gracias a Dios todavía se vive con una tranquilidad muy grande, donde la gente deja las puertas abiertas o las llaves de los autos puestas en el coche, donde no hay robos. Poca, Guillermo. Quedan muchos, sí, sobre todo no en los conos urbanos, pero sí en los pueblos del interior se Hay la vive impresión distinto. que dejan la puerta abierta a los que no tienen nada para que les puedan robar. No, bueno, eso es otra cosa. Yo te diría que hoy en día estos códigos que cambian en la sociedad hacen que lugares como en algún momento fueron, por ejemplo, las villas de emergencia, donde se trasladaba la gente del interior del país y donde la gente vivía en suma pobreza, pero con cierta tranquilidad, hoy en día esto ya no sea así. Que dentro de la villa también haya mucha gente que deplora la violencia y vive aterrorizada. O sea, esto no es un patrimonio, digamos, es un patrimonio de una cosa muy compleja que tiene que ver también con otro fenómeno que es la drogadicción, porque antes un ladrón tenía un código de ética. Es decir, un ladrón decía, bueno, en general no llegaba a matar porque sabía que frente a eso había una pena, y obviamente lo que trataba era de, digamos, entrar en una casa cuando no hubiese nadie. Bueno, eso ya no existe. Vos decís que la droga condicionó y cambió todo el escenario de la delincuencia. Y a mí me parece que sí, porque es una realidad que le hace perder a la gente algo tan necesario para todo ser humano para ponerse límites, que es el miedo. Cuando una persona está drogada no tiene mucha idea de lo que está haciendo. Entonces, un chico que a lo mejor, porque generalmente uno ve que todos estos casos de delincuencia son de personas muy jóvenes, que tiene necesidades concretas, que está pasando por una gran miseria, y además de esto, digamos, no tiene motivo para vivir y que se dedica a hacer actos delictivos, bueno, obviamente drogado, quizás hasta más eficaz porque ni se da cuenta de lo que hace. Digo, pierde el miedo. El tema de la exclusión social, el tema de la situación que se vive en cuanto a que mucha gente esté fuera del sistema de gobierno, el sistema de gobierno económico del país. ¿En qué forma influye? Porque esto me parece que es una muletilla que en algún caso no tiene aplicación. Esto de que todo se debe a la droga y a la exclusión, yo tengo mis limitaciones. Creo que la gente joven sí se debe mucho a la droga. No los grandes, las bandas, no es que estén drogados, están perfectamente organizados, tienen claro que es lo que quieren, son profesionales. No es que estén drogados, por ahí se ayudan con algunas cosas, pero no es la esencia de su accionar. Yo digo, la exclusión justifica esto, porque dicen, claro, el sistema no los ampara, quedan excluidos, entonces tienen que ir a robar para dar de comer a su gente. No lo justifica de ninguna manera. Yo creo que una cosa es la injusticia. Me parece que una sociedad tiene que tratar de solucionar el tema de la injusticia para que no se genere violencia. Otra cosa es si la violencia tiene justificativo porque haya injusticia. Yo creo que la violencia nunca es justificada de ninguna manera, y me parece que es importante que uno entienda que cuando una sociedad se va deteriorando en el ámbito moral, también estas son las consecuencias. Es decir, cuando una persona tiene, digamos, una creencia o en concreto, digamos, sabe que hay un poder superior o cree en Dios o lo que fuera y trata de vivir los mandamientos, no olvidemos que no robar o no matar son mandamientos. Cuando se vive sin ley, o sea, cuando no hay conducta moral ninguna, ni ética de ningún tipo, la consecuencia práctica es que no me importa nada del otro, es decir, es el egoísmo por encima de todo. Entonces yo voy a buscar mi propio beneficio, que será, bueno, sacarle plata a este señor o a esta señora sin pensar si es un jubilado, si es un pobre o si es otro pobre, porque lamentablemente los códigos, esto que yo te digo de los códigos de los mismos ladrones, están rotos de tal manera Le roban a los pobres. que hoy en día, por ejemplo, aún le roban a la gente de la calle, por ejemplo. Eso es una cosa, digamos, uno ve que la gente que duerme en la calle cada vez más se ha corrido hacia lugares céntricos o lugares más protegidos, si se quiere, policialmente, porque muchas veces durmiendo eran víctimas de hechos vandálicos. Desde robo, y uno puede decir, bueno, ¿qué le pueden robar? Y bueno, a lo mejor los pocos pesos que consiguió juntar pidiendo durante el día,
o aún hasta sus pobres pertenencias. Ha habido casos, por ejemplo, de gente de la calle que estaba durmiendo en una bolsa de dormir y le prendieron fuego. Entonces, yo, bueno, esta cosa que uno puede decir, bueno, ¿qué justifica esto? ¿La patología, la locura o una persona que está drogada? Vos decías, Guillermo, el tema de la muerte, ¿no? Y, digamos, el de no matar. Yo digo, la Iglesia, como desde el ámbito de la ley es muy claro, la legítima defensa es un elemento de excepción a la punibilidad porque estás defendiendo, puedes matar a que te ataca. La Iglesia, ¿cómo lo ve esto? Porque acá hay un tema que estamos cayendo que es en la justicia por propia mano. Ya la gente va armada, cosa es un error, porque cuando te asaltan es muy difícil que puedas defenderte con el arma. Al revés, te notan un arma y te matan creyendo que sos un policía. Pero digo, saliendo del marco de la anécdota, en lo puntual, ¿cómo ve la Iglesia esto de la justicia por propia mano? ¿Cómo ve esto la Iglesia de armarse, repeler la agresión o el robo y matar al otro? Yo creo que son medidas que toma la gente, a veces extremas, e incluso con cierta ingenuidad, como decías vos recién, porque no son medidas eficaces. Me parece que lo peor que uno puede hacer, y uno lo ve a diario cuando lee las crónicas policiales, es resistirse. Es decir, la realidad es que no tiene más remedio que cuando a uno lo asaltan, de tratar de estar tranquilo y obviamente dentro otra cosa es cuando están amenazando a mis hijos o a mi mujer, bueno, será diferente. Me parece que ese es el límite. Pero cuando es simplemente que me van a quitar una tarjeta de crédito o me van a robar plata o un auto, lo que fuera, bueno, me parece que lo más lógico ahí es el valor de la vida, es supremo el valor de los bienes materiales. ¿Y esto es la justicia por propia mano? Y creo que la justicia por propia mano no se puede admitir de ninguna manera. Por eso vivimos en una sociedad tiene que ser organizada y lo que tiene que hacer la sociedad es reclamarle al poder público en concreto que se ocupe de la defensa de su... Guillermo, vos vas a una comisaría, te roban, vas a una comisaría y no son gabinetes policiales, son gabinetes psicológicos. ¿Sabes lo que te dicen? Perdón, ¿estás sano? De gracias a Dios. Le robaron el coche, robaron la casa, le asaltaron, no le tocaron a su mujer, no le tocaron a usted. De gracias a Dios. Son gabinetes psicológicos en la policía, no operan, no actúan. Esto ha llegado a un grado tan grande ya de deterioro que obviamente la gente dice, ah, bueno, me robaron pero no me hicieron nada, claro, y ya está casi contenta. Tenés una suerte bárbara, te dicen. Bueno, que no te lastimaron, no te mataron. Acá, por eso digo, es un tema de justicia que tiene que solucionar la sociedad y me parece que todos los ciudadanos tienen derecho a peticionar a las autoridades que se ocupen de este tema porque es un tema serio y grave en el cual a la autoridad pública le cabe responsabilidad directa. El segundo caso creo que es muy concreto, digamos, esto me gustaría hablar de esto segundo que vos mencionabas, que es cuál es la actitud de la gente, ¿no? En definitiva y como resumen. Hay una frase muy linda, digamos, que se reza en un canon de la misa, que es el de la reconciliación, ¿no? Que dice que el perdón vence al odio y la indulgencia a la venganza. Creo que odiar es un fenómeno que en cualquier corazón humano provoca un deterioro. Es decir, más allá del daño moral que me provocó un ladrón, si yo a esa persona lo odio, mi odio a él no le hace nada, objetivamente, pero a mí me deteriora como persona, porque me hace vivir con miedo, deteriora mis relaciones, cambia mi modo de vida. Entonces, me parece que toda persona que ha padecido alguno de estos hechos, que la gran mayoría de la población, debe trabajar seriamente a través de su espiritualidad, ¿no? Para poder sanar esa herida y en concreto, bueno, a través del perdón, poder seguir adelante caminando y, digamos, haciendo que esto que tuvo que vivir no termine afectando su vida cotidiana. El tema, ¿sabes cuál es? Que se está dando episodios repetitivos. Hay gente que son asaltadas 2, 3, 10 veces. Bueno, por eso. Ahí hay que Tenés que perdonar 10 veces, seguir poniendo la mejilla. Sí, 70 veces 7 dice el Evangelio, pero yo creo que es una medida tan sabia porque, repito, el odio a cualquier persona le hace mal. A la persona, o sea, en el que termina haciéndote mal es a vos. Entonces es como decirte esto, no odies porque... Resignación. Porque, no sé si resignación, es algo más grande, me parece que es la superación por el amor, ¿no? Así como Dios hace salir el sol sobre justos e injustos y llover sobre buenos y malos, de la misma manera uno tiene que tratar de imitar al Padre que es perfecto y uno no es perfecto, pero, digamos, recordando la frase de Jesús a los que lo estaban ajusticiando, lo estaban matando concretamente, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Me parece, por supuesto, que Jesús era el Hijo de Dios. Y esto es algo muy grande, pero sin embargo creo que hay una gran sabiduría en eso, ¿no? En que el odio no nos gane. Digo, y para cerrar, ¿no? Y los políticos, los que hacen las leyes, y los jueces que las aplican, ¿qué mensaje tenemos? Y yo creo que hay que revisar absolutamente todo, porque, digamos, tampoco la cárcel, digamos, no se puede tener una persona en la cárcel de por vida, no habría cárceles que den abasto. Y bueno, el sistema penal tiene que ser, no como suele ser, algo donde un delincuente entra y sale peor de lo que entró. Entonces, me parece que eso tampoco es remedio para la sociedad. Algo hay que buscar que haga, y sobre todo desde la reconstrucción del tejido social,
que a la larga esto se puede evitar. Ese tejido social que se está desintegrando, por temor, hay un temor total y absoluto. Vamos a una pausa, Guillermo. Y nuestro segundo tema, después de este corte comercial, es un tema también para debatirlo ampliamente. Homosexualidad. Ya volvemos. Desde el 1 de octubre está en vigencia el sistema 2000 regional. Más contribuyentes bajo control. Pague sus impuestos y juéguese por la Argentina. Este martes a las 11 de la noche, ¡qué placer! La conversación es con Luis Landricina. ¿Sabes a qué fui yo a Cosquín? ¿A qué? A que nombre mi pueblo por radio. Yo no fui por mí. Yo quería que nombren mi pueblo por radio y mi provincia por radio, pero sobre todo mi pueblo. ¿Y si nos reímos? ¿Y si nos conmovemos? ¿Y si nos indignamos? ¿Y si nos abrimos? No te lo podés perder. Landricina, este martes a las 11 de la noche en Canal 7, Argentina. Censo 2001. Mejor para todos. En Estudio País, dichos, proverbios y refranes de toda la Argentina. Los que no saben guardar son pobres aunque trabajan. Ahora, nunca por más que se atraen, se librarán del cimbrón. Al que nace barrigón, les ayudó que lo faje. Tengo la confianza ciega de que el lunes es el mejor programa del ciclo. Este lunes a las 2 de la tarde tengo confianza ciega de que Juan Castro estará sentado acá al lado y tendremos el mejor programa del siglo. Sí, Juan Castro, este lunes a las 2 de la tarde, en Estudio País, Canal 7, Argentina. A viernes a las 19, Noticiero 7, para que usted sepa al instante todo lo que pasa en el país y en el mundo. Con Lana Montalbán, Franco Salomone y un equipo de profesionales en la primera línea de la información. Noticiero 7, de lunes a viernes a las 19, por Canal 7 Argentina. La música clásica en la radio. Conciertos en vivo y la programación más completa durante las 24 horas. FM 87.9, Radio Clásica Nacional. Con historia y con futuro. Estás en Canal 7. Cambiar valió la pena. Nos estamos viendo. Medidas para la reactivación argentina. Se reduce el IVA hasta un 5% en todas las compras con tarjeta de débito. ¿Qué significa? Que por cada compra que se haga con tarjeta de débito, se ahorra hasta un 5% del monto total y el Estado le depositará ese ahorro en su cuenta bancaria. El objetivo de esta medida es aumentar la capacidad de consumo y comenzar a reactivar la economía. Argentina. Muy bien, y el tema es homosexualidad. Ya estamos acostumbrándonos a estas marchas permanentes de la reivindicación gay, ¿no? Gay, lesbianas. Más allá de lo que representa a nivel de promiscuidad en ese momento, yo digo la comunidad gay, ¿eh? Más allá de los que salen a la calle, los que exponen, los que hacen la reivindicación. Mira, Guillermo, yo te voy a pedir en este aspecto, seamos bastante claros, lo somos siempre, pero más bien contundentes, porque hay un criterio que la Iglesia no se banca a los homosexuales.
Palabras tuyas. Palabras de Corrachino. No sé, perdón. ¿Vos sabés quién era Corrachino? Sí, sí. Bueno, Queridísimo. dijo que tenía que irse a vivir a una isla. No son palabras mías, son palabras de quien era el arzobispo de Buenos Aires, el obispo de Buenos Aires, antes de Bergoglio. Entonces no son palabras mías. Digo, tienen que irse a vivir a unas islas, ustedes no se lo bancan. El ser homosexual es anormal. Digo, ¿cómo juega esto? ¿Es un mal moral? Pintame el escenario. Primero te voy a pintar, digamos, tres cosas que son, me parece, tres posturas diferentes que hacen al tema, ¿no? Una, digamos, como vos decís, hay quienes, por supuesto que habría que ubicar la frase del cardenal cuando la dijo en un contexto, que la hizo en un contexto irónico. Bueno, yo el contexto me hace acordar a los políticos. Sí, bueno, no importa, dijo. pero bueno, para algunos, digamos, hay algunos que demonizan el tema, decir, bueno, esto es la peor perversión que puede existir. Una segunda postura sería, bueno, es un desvío en la conducta, y entendí bien la palabra desvío en la conducta. Digamos, Freud hablaba en concreto, el padre de la psicología, nada religioso, vos sabés, hablaba de perversión. No es que uno nace homosexual, sino que deviene homosexual a través de ciertos factores que tienen que ver con la formación, casi en un 80% en estadísticas, según algunos datos que he leído psicológicos, tienen que ver con un rechazo muy concreto de parte de, digamos, o un abandono, si se quiere, de la figura paterna inexistente, en lo que es en un varón por lo menos, con lo cual el chico cuando necesita esa identificación con el varón, el padre es un ausente. O quizás abusos sexuales en la infancia, bueno, cosas que determinan, es decir, se deviene homosexual, no es que se nace homosexual. Y la tercera postura es un estilo de vida alternativo, ¿no? Eso es un poco lo que defiende, si se quiere, la comunidad gay, porque, digamos, entre ser homosexual o una persona que dice tengo una tendencia homosexual y incluso trata de combatirla porque no tiene ningún interés en tenerla y trata de pelear con eso, a una persona que dice soy gay y que se asume, es decir, vive dentro de una comunidad, hace la marcha por el orgullo. Esto tiene, por supuesto, en Estados Unidos también consecuencias políticas muy fuertes. Es una comunidad que tiene un poder grande. Bajemos a Argentina, antes de Estados Unidos. Yo te pregunto. Bueno, pero vos empezaste mencionando la marcha del orgullo gay y todo eso. Porque también tenemos Argentina. Sí, sí, claro. ¿Es un mal moral o no? Digamos, ¿Es un hecho anticristiano o no? Hay que distinguir dos cosas, que son, una es la tendencia homosexual como tal, o sea, eso no es condenable. No es condenable porque es algo que las personas, los sentimientos o lo que las personas sienten nunca es moral. Si lo concreta, si concreta su homosexualidad. La práctica homosexual sí es condenable. Digamos, es un hecho anticristiano, es un pecado. Es un pecado, digamos, ¿cómo es un pecado? También de la misma manera cuando una persona heterosexual vive promiscuamente. O sea, el uso de la sexualidad fuera del matrimonio, para la Iglesia, en concreto, bueno, es un mal moral. Entonces, objetivamente, estamos hablando, es un mal moral. Por eso, si se quiere, esto que vos hablabas de cuando se condena la conducta o lo que fuera. Claro. Otra cosa es que no se condena a la persona. Siempre hay que hacer la distinción. Bueno, porque la que tiene la conducta es la persona. Bueno, pero las personas no son solamente alguna conducta que tengan. O sea, una persona digamos, que ejercite su homosexualidad, no tenga alguna conducta homosexual, digamos, también tiene otro montón de virtudes, otro montón de defectos. Ese acto es anticristiano. Ese acto, por eso digo que hay que distinguir la conducta de la persona. Y esto de que, porque ¿sabes lo que pasa? Yo noto que esto que vos me decís, la tendencia y la práctica. Justamente los homosexuales lo que dicen, que el hombre está reprimido justamente por eso, porque muchos que tienen orientación no la llevan a cabo por el temor a quedar a contramano de la Iglesia o de los preceptos religiosos. Yo creo que digamos... O de la familia. Estás hablando... Bueno, hay dos temas. Ahí el tema de la familia es un tema, digamos, que por ahí podríamos hablar después, es interesante. No lo asumen y sufren, dicen. Bueno, por eso, pero hay que ver si la felicidad realmente es asumirlo, ¿no? Porque cuando uno... Ahí está, a ver. Y claro, porque yo creo que desde el punto de vista de las conductas, cuando una persona, digamos, tiene algo que a la larga le va a acarrear, digamos, una infelicidad, o sea, va a saciar un instinto, ¿no? Acá hay una cosa interesante también que decía algún psiquiatra, que decía que es, digamos, esta necesidad emocional de la ausencia de la figura paterna en la infancia, busca ser como llenada, cuando llega sobre todo la crisis de la adolescencia, con una actitud sexual. Es decir, cuando una persona tiene sexo con otro hombre o una mujer con otra mujer, digamos, busca llenar un espacio vacío que en realidad lo busca llenar con algo físico, pero es una conducta en realidad emocional. Habría que tratar de solucionar la base emocional para que después se vea si la conducta era transitoria por falta de madurez, y la persona podía llegar a la heterosexualidad, porque de hecho también dice la psicología que muchas personas pasan por una etapa de homosexualidad,
aún latente, ¿no? Es un temor de todo varón. Sí. Entonces, bueno, hay que ver, no todo es lo mismo. Es decir, cuando una persona se tipifica como, bueno, yo tengo alguna tendencia o tuve... En esto también hay una gran cuota de fantasía, ¿no? Y de, vos decís, bueno, no necesariamente la salvación para la persona que padece esto es, bueno, ya está, me asumo y listo. Está bien, yo digo, en mérito de lo que estamos charlando en cuanto a la normalidad, mucha gente se asusta cuando uno dice que los homosexuales son anormales. Yo cuando digo anormales no digo porque sean malos o buenos, digo que son anormales porque lo normal es tener 5 dedos en una mano. Si tenés 4 sos anormal, no sos ni bueno ni malo. Porque... Digo, la generalidad de la gente es heterosexual. ¿Por qué la Iglesia le tiene temor a decir es una normalidad? Lo califica por ello es un mal moral, pero no una normalidad. ¿Es o no es una normalidad? Porque ahí depende del criterio de normalidad que vos manejes. O sea, cuando el criterio de normalidad que se maneja es el empírico, es decir, el experimental, es decir, la persona te va a decir, bueno, qué es normal o qué no es normal. Yo siento esto, entonces para mí lo normal es esto, como el calor o el frío. ¿Quién tiene el normalómetro? ¿Quién tiene el normalómetro que te diga esto normal? Eso es lo que dicen, digamos, una persona, a veces personas que se acercan con esta problemática. Pero por otro lado, la normalidad o no normalidad está dado desde el punto de vista de una normativa. Por eso, digamos, normalidad tiene que ver también con una norma. ¿Y la norma de dónde viene? Déjame terminar esta idea. Dale. Digamos, de lo que es el derecho natural. Es decir, desde un punto de vista biológico, el varón ha sido creado en complementación con la mujer y la mujer ha sido creada en complementación con el varón. Y por ende, el uso sexual, de hecho, aún físicamente, es complementario entre los dos. ¿Por qué el hombre, en estas proporciones estadísticas, de cada 4 homosexuales gay hay una homosexual lesbiana? ¿Por qué el hombre 4 por 1 es mayoritario en este desarrollo, en esta orientación? Porque según dicen los expertos, es más fácil, digamos... Es decir, primero, hay cierta conducta, digamos, de la mujer para con la mujer que en realidad no está vista como una conducta homosexual. Porque, de hecho, fíjate cómo son las chicas, entre sí suelen ser bastante cariñosas, o, bueno, no sé, digamos, hacen miles de cosas juntas que, bueno, si uno las viera en varones, diría, esto es raro, digamos, o no le gustaría como conducta. De hecho, un hombre bese a otro hombre, de la amistad se da muchísimo. Bueno, pero yo no hablo de simplemente, bueno, de esas demostraciones normales de afecto, sino de otras, ¿no? Entonces, objetivamente, digamos, me parece que también el hecho de que es más fácil a veces el padre ausente, por características que se dieron en la historia, digamos, que el hombre es el que trabaja, está afuera, está haciendo 1000 cosas, que la madre ausente. La madre siempre tiende a ser una figura que está en la casa y que llena. Entonces, me parece que es... Y esto creo que tiene mucho que ver con la educación, por eso es un tema importante para con los padres, ¿no? Que está entrando en el tema de los padres y la educación. Esa cámara que vos tenés ahí es un padre de un adolescente homosexual. Hablale. Bueno, yo creo que no es un padre de un hijo, antes que un padre de un adolescente homosexual. Es un padre con un hijo que tiene un problema, entonces tiene que ver cómo hace... ¿Cuán profundo? Y le digo eso, bueno, primero tiene que, digamos, no se asuste, sigue siendo su hijo el que le dio tantas gratificaciones como hasta ahora y por el que usted, antes de enterarse hace media hora, daba la vida. El hijo es el mismo. Tenga el problema que tenga, cuando uno tiene un hijo, me parece que lo que yo he escuchado de los padres, al menos, yo no tengo la experiencia, pero yo doy la vida por mi hijo. Bueno, también la tiene que seguir dando ahora. Tiene que ver cómo acompañar este problema, y eso también me parece que es una cosa que corre para los pastores. Es decir, cómo acompañar este problema significa, bueno, frente a esto que te pasa, cuándo surgió, cómo surgió, de qué manera se puede analizar el problema. Creo que también se habla muchísimo de que con una ayuda terapéutica correcta, muchos de estos problemas se podrían encauzar. Lo que pasa es que a veces las personas mal orientadas, bueno, simplemente tienen la percepción de que esto es así, tienen alguna experiencia en la vida que lo confirma, y entonces necesariamente dice, bueno, yo me asumo de esta manera y ya está. Anuncio a todo el mundo que me pasa esto. Bueno, hay que ver. Hay gente que, por supuesto que con una vida espiritual muy fuerte, con un deseo de revertir esta situación, consigue salir. Entonces, no necesariamente es un estado genético. Está bien. Eso es lo que yo bueno, está bien. Después vamos a otra discusión, bueno, que si realmente es un hecho genético o es un hecho de una opción de vida, que es un tema de debate. Los homosexuales dicen que optan, los expertos dicen que no, y los homosexuales dicen que optan por una forma de vida que es la gay. No sé, lo que digo, esta familia que vos hablás, si es un hecho anticristiano, como lo plantea, digamos, la concreción de la homosexualidad, la familia que tiene que hacer, más allá de seguir apoyándolo, ¿qué actitud toma respecto a su hijo en este ámbito? Yo creo que la actitud que tiene que tomar, primero la del padre, es la actitud del padre, lo que acabo de decir recién. Me parece que hay un problema, bueno, ese problema hay que acompañarlo. El hijo lo que está manifestando es que tiene una tendencia. Que es entenderlo,
o hacerle cambiar la tendencia? Pues ese tema. Yo creo, bueno, ¿Qué es entender? Primero, escuchar qué le pasa, porque no, todavía estamos hablando de un hecho abstracto que no sabemos de cuál es el problema de la Guillermo, persona. estamos en un living. Vos sos mi padre y te digo, soy homosexual, papá. Bueno, pero ¿qué significa ser homosexual? Bueno, ¿Significa que tenés una pareja, que te fuiste a vivir con un hombre, que tuviste alguna vez relaciones Generalmente, emocionales? cuando se asume esto ¿O que es porque ya hay una simplemente estás manifestando que No lo crees que dicen tenés los la chicos, tendencia? no lo dicen los chicos esto. Y no sé, Lo me parece manifiestan cuando que- ya concretaron su homosexualidad. Me parece que universalizar la experiencia es la mayoría de los bastante... casos estadísticos Yo sabes también. lo que siempre digo cuando alguien se acerca con este... Hago exactamente lo mismo que te estoy diciendo que harías, que diría que hagas. Primero, no asustarse. Segundo, escuchar, que te cuenten qué pasó, cómo pasó y por qué vos percibís que tenés este problema. En cuarto lugar, consultar a algún especialista, ver si realmente esto, digamos, tendría alguna posibilidad de revertirse, porque ¿cuál es el problema que yo veo como más fundamental? Y sinceramente no es por un problema de rechazo, ¿eh? Lo que yo sí veo es que acá lo que se juega son dos cosas, un proyecto de familia o un proyecto de soledad. Y ahí sí es difícil elegir. ¿Por qué no pueden adoptar los homosexuales? Explicame, yo esto claramente lo pregunto. ¿Por qué un homosexual no puede tener un chico adoptado? Pues hablas de la soledad, digo, Sí, para sí. combatir la soledad. Por eso, primero te voy a dar el fundamento. Antes de hablar del tema de la adopción, te planteo otro tema, que es el tema de la fidelidad o el tema de las parejas estables, ¿no? Porque, en concreto, McWriter y Mattinson, que son una pareja de homosexuales, que uno es psicólogo y el otro psiquiatra, digamos, justamente para comprobar que, digamos, el tema de la adopción y que las parejas eran estables y demás, hicieron un largo estudio acerca de un montón de parejas y esa búsqueda los llevó a encontrar 156 parejas con relaciones estables. 156. ¿Sobre cuántos? Sobre miles que buscaron en Estados Unidos. Homosexuales. Homosexuales. Ellos son de la comunidad gay. Solo 7 de estas 156 habían mantenido la fidelidad y solamente encontraron algunas, muy poquitas, perdón, ninguna que pasó los 5 años de estar juntos. 5 años de convivencia. ¿Vos estás planteando el tema de los homosexuales como el tema de la carencia de elementos para ser felices en el matrimonio? El tema del matrimonio, ya sea legal, religioso o las sociedades de hecho entre homosexuales, no es un problema de ser homosexual, es un problema de la convivencia de hoy en día. No, pero no es solo un problema de la convivencia. Más bien que son infieles entre homosexuales y entre heterosexuales. Esto no Sí, hay bueno, duda. pero digamos, si se hace una estadística, está lleno de... No es una solución. Hay un montón de matrimonios, digamos, porque es lo normal, digamos, un matrimonio heterosexual que pasan, no sé, 50 años juntos. Vamos a la adopción. ¿Por qué no se puede entonces, adoptar? justamente, porque... ¿Por qué no pueden adoptar una pareja homosexual? Te ¿Por qué paso una las mujeres pregunta, por qué no pueden adoptar? ya que defendés tanto la posición... No. Te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer una pregunta... no, Estoy no. planteando lo que la gente se pregunta. Es que Yo no defiendo homosexuales ni los ataco. Te hago una pregunta de sentido común. ¿Cuál es la posición de la iglesia? Bueno, por eso, te voy a hacer una pregunta de sentido común. Vos llegás al colegio de tus hijos y te encontrás con que un compañerito tuyo, un compañerito de tu hijo, tiene una pareja de homosexuales que son los padres. ¿Te parece totalmente normal? No lo discriminaría. No lo de ninguna discriminarías. manera. ¿Te encantaría que el chico fuera a la casa y estuvieran los dos señores en la cama? No. ¿Te parecería? ¿Por qué te No, molesta? no me ¿Por qué te gustaría. molesta? Bueno, te lo entonces, estoy diciendo. Si vos me preguntás a mí, ¿Sabes si por qué? a mí me gustaría, yo toleraría que un hijo mío sea homosexual, te digo claramente que no. Pero estas cosas pasan. Y le pueden pasar a cualquier hijo de vecino. por supuesto. La ley, justamente vos como abogado tendrías que saber que la ley es la que garantiza el bien de un chico que no es tenido, sino que la ley es el Estado el que los da en guarda. Entonces, mientras en este país, por lo menos Argentina, existan cantidad de parejas que pasan años tratando, parejas heterosexuales, que pasan años tratando de adoptar a un hijo y que justamente ese hijo va a tener un hogar con una figura masculina y una femenina, que es lo que corresponde, digamos, el Estado es el que guarda, digamos, me parece que 2 figuras masculinas o 2 figuras femeninas, por lo que sean muy buenas personas y tengan una capacidad muy grande de amor para dar, no es lo ideal. Entonces lo que hacen en general, adoptan individualmente y después tienen su pareja. Eso es un tema de, ¿sabes qué? Eso no es amor, es egoísmo, porque el amor busca el bien del otro. Y en ese caso, lo que están buscando es el bien de algo que la naturaleza no les puede dar y ni les va a dar nunca. Para cerrar, no se pueden casar. Hay algunas legislaciones que sí lo aceptan. La iglesia lo considera contra natura, que se casen 2 personas del mismo sexo. Y si la natura no da, ninguno se va a quedar embarazado de esa relación, así que... Y este es el objetivo del Eso es matrimonio. natural. Y este es el objetivo del matrimonio. ¿Qué es lo natural? Digo, este es el objetivo del matrimonio, procrear. No solo, la mutua unión y la procreación. En este caso no se dan ninguna de las 2 cosas. ¿La mutua unión por qué? Y porque en general está comprobado científicamente que no hay... Es un ambiente muy promiscuo, ese es el problema. Bueno, no es que lo defienda ni ataque. Te pregunto. ¿Nos vamos? Sí, bueno, están haciendo señas de todos lados, tenemos que ir. Los esperamos el próximo domingo a las 24 horas. Si prefiere,
el lunes a las 0, como usted quiera, acá en Confesiones. Gracias, ¿eh? Hasta entonces. Gracias, Guillermo. Los fondos recaudados son destinados al Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente para ayudar a los más necesitados. Lotería Nacional. Usted juega, nosotros no. Desde chiquita me gustó navegar, estar en contacto con la naturaleza. Por eso, para estudiar, elegí un lugar diferente. Mucho verde, mucho sol. Y con un nivel de exigencia tan alto como cuando entreno. Y eso me motiva. Porque aprendí que para llegar lejos, la única es esforzarse. Campus Nuestra Señora del Pilar. Universidad del Salvador. Banco de la Nación Argentina. En cajeros automáticos, la mayor cobertura del país. Poné tu nombre. ¿Acá? Sí. Haces doble clic. Mirá vos. Lo voy a pensar. ¿Qué pensar? Te lo dieron. Hipotecario. No es para mostrarle el banco, es para aprobarle el crédito. Choose your future.